Estás entrando en la magia del caos. Prepárate, porque corres el riesgo de acabar siendo parte de nuestro aquelarre. Bienvenidos a Magia del Caos. Bienvenidos al capítulo 21 de Magia del Caos. Hoy exploraremos uno de los conceptos más revolucionarios y perturbadores de esta disciplina: los dioses temporales. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando invocas a una entidad que sabes, con absoluta certeza, que es una ficción? ¿Puede algo inexistente cambiar tu vida? ¿Es posible que una mentira consciente se convierta en la verdad más operativa que hayas experimentado jamás? Respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la fe, la magia y la realidad misma. Imagina por un momento que estás frente a un problema que te paraliza. Puede ser miedo al rechazo, procrastinación crónica, incapacidad para tomar decisiones. Has probado terapia, autoayuda, meditación, afirmaciones positivas. Nada funciona del todo. El patrón persiste, como un bucle mental del que no puedes escapar. Ahora imagina que, en lugar de seguir luchando con tus propios recursos limitados, decides crear un dios. No estoy hablando de una metáfora. No me refiero a encontrar tu poder interior o conectar con el universo. Hablo de diseñar, con precisión quirúrgica, una entidad divina temporal cuya única función es destruir ese patrón específico en tu psique. Un dios que existe solo por el tiempo necesario para completar su trabajo y que luego desaparece sin dejar rastro. Un dios que jamás pretendió ser real, pero cuyo impacto en tu vida es más concreto que el de cualquier creencia que hayas sostenido antes. Bienvenido al territorio de los dioses temporales, la innovación más radical de la magia del caos. Peter J. Carroll, uno de los arquitectos fundacionales de la magia del caos, lo expresó con una claridad brutal. No importa lo que creas, importa lo que funciona. Esta frase aparentemente simple contiene una revolución epistemológica. Durante milenios, las tradiciones mágicas y religiosas han exigido fe verdadera, devoción sincera, creencia inquebrantable. La magia del caos propone exactamente lo contrario. La creencia es solo una herramienta, y como toda herramienta, debe ser usada solo cuando es útil y descartada cuando deja de serlo. Los dioses temporales emergen de esta filosofía pragmática. Son construcciones conscientes, símbolos diseñados específicamente para un propósito, deidades que jamás existieron en la mitología tradicional y que tú mismo traes a la existencia operativa. No necesitas creer en ellos de la forma en que un cristiano cree en Cristo o un musulmán en Alá. De hecho, saber que son ficción puede incluso aumentar su poder, porque elimina la carga del dogma y la superstición. ¿Cómo es esto posible? Porque la psique humana no distingue entre símbolos reales y símbolos inventados cuando se trata de generar cambios conductuales. Tu cerebro responde a los arquetipos, a las narrativas, a las imágenes cargadas de significado, independientemente de su origen histórico. Un dios inventado ayer puede tener el mismo impacto psicológico que una deidad adorada durante 3000 años, siempre que esté correctamente diseñado y aplicado. Crear un dios temporal no es un acto casual. Requiere precisión, intención clara y comprensión de los mecanismos psicológicos que lo sostienen. Vamos a diseccionar el proceso paso a paso. Primero,
Identifica el problema con claridad quirúrgica. No basta con decir «quiero ser más exitoso» o «necesito confianza». Eso es demasiado vago. Necesitas especificidad absoluta. ¿Qué patrón exacto quieres modificar? ¿En qué situaciones se manifiesta? ¿Qué emociones lo acompañan? ¿Qué pensamientos recurrentes lo alimentan? Cuanto más preciso seas en el diagnóstico, más efectivo será el Dios que diseñes. Segundo, define los atributos del Dios. Aquí es donde se vuelve artístico y estratégico. Tu Dios debe encarnar exactamente las cualidades que necesitas para superar el patrón problemático. Si tu problema es parálisis por análisis excesivo, tu Dios debe ser impulsivo, intuitivo, orientado a la acción inmediata. Si tu problema es dispersión y falta de foco, tu Dios debe ser obsesivo, concentrado, implacable en su singularidad de propósito. Dale un nombre, pero no un nombre genérico, un nombre que resuene con su función, que contenga sonidos que evoquen su energía. Diseña su apariencia, aunque nunca vayas a verlo físicamente. ¿Es feroz o sereno? ¿Masculino? ¿Femenino? ¿Ambiguo? ¿Qué símbolos porta? ¿Qué colores lo rodean? Cada detalle refuerza la construcción psicológica. Tercero, establece su jurisdicción temporal. Esto es crucial y lo que distingue a un Dios temporal de una creencia permanente. Determina exactamente cuánto tiempo existirá este Dios. ¿Una semana? ¿Un mes? Hasta que se resuelva el problema específico. Esta limitación temporal es paradójicamente lo que le da poder. Sabes que no estás comprometiéndote a una nueva fe perpetua. Es una intervención quirúrgica, no un matrimonio espiritual. Cuarto, el ritual de invocación. Aquí se materializa la construcción teórica en experiencia vivida. Crea un espacio ritual, aunque sea simple. Puede ser tan elaborado como un altar con velas, incienso y símbolos cuidadosamente dispuestos, o tan minimalista como un momento de concentración intensa en tu habitación oscura. Lo esencial es la intensidad de tu foco. Declara la existencia del Dios en voz alta. Habla en presente, con autoridad. Invoco a nombre, Dios de atributo específico, cuya presencia transformará situación concreta. Visualiza su forma, siente su energía. Algunos practicantes recomiendan entrar en estados alterados de conciencia. Gnosis, como se le llama en magia del caos. Puede lograrse mediante hiperventilación, privación sensorial, danza extática, orgasmo, cualquier técnica que silencie el diálogo interno y permita que el símbolo se grabe directamente en el subconsciente. Quinto, la fase operativa. Una vez invocado, el Dios temporal debe ser activado regularmente, no mediante oraciones de fe ciega, sino mediante prácticas conscientes que refuercen su presencia psicológica. Puedes crear pequeños rituales diarios, encender una vela específica, recitar un mantra asociado al Dios, visualizar su intervención en situaciones concretas que enfrentarás ese día. Lo fascinante es que empezarás a notar cambios, no porque el Dios sea real en sentido metafísico, sino porque has reprogramado tus respuestas automáticas. El símbolo actúa como ancla para nuevos patrones de conducta. Cuando te enfrentes a la situación problemática, en lugar de activar la respuesta habitual condicionada, activarás la presencia del Dios y con ella las cualidades que diseñaste en él. Sexto, el destierro. Cuando el propósito se ha cumplido, cuando el patrón ha sido transformado, llega el momento más crítico: destruir al Dios. Un ritual de destierro formal. Agradece el servicio, declara completa su función y borra deliberadamente todos los símbolos, nombres y rituales asociados a él. Quema papeles donde escribiste su descripción. Destruye cualquier objeto que hayas usado en su culto.
¿Por qué este paso es tan importante? Porque mantener dioses temporales más allá de su utilidad puede generar dependencia psicológica y acumulación de construcciones mentales que obstruyen tu claridad. La magia del caos es, ante todo, una práctica de libertad. No te liberas de una religión para esclavizarte a tus propias creaciones. Casos de estudio. Déjame compartir algunos ejemplos que he documentado a lo largo de los años, nombres cambiados por obvias razones de privacidad. Caso 1. Marta y el dios de la conclusión. Marta era una artista visual atrapada en un patrón devastador. Comenzaba proyectos con entusiasmo desbordante, pero jamás los terminaba. Pinturas a medio completar, esculturas abandonadas e instalaciones conceptualizadas pero nunca ejecutadas. 30 años de abortos creativos. Su autoestima estaba pulverizada. En un taller de magia del caos, diseñó a Terminus Rex, un dios temporal cuya única función era forzar conclusiones. Lo visualizó como una figura severa, casi judicial, vestida de negro, portando un martillo que sellaba definitivamente cada obra. Durante 3 meses, cada mañana invocó a Terminus Rex frente a su lienzo del día, y cada noche le ofrecía un reporte de avances. El resultado fue asombroso. No solo completó el proyecto que tenía pendiente, sino que terminó 4 obras más. El patrón de abandono se rompió. Después de 3 meses, realizó un ritual de destierro donde quemó un dibujo de Terminus Rex y declaró su trabajo completo. 2 años después, Marta sigue completando sus proyectos sin necesidad del dios. La herramienta cumplió su función y fue descartada. Caso 2. Javier y la deidad del desapego. Javier salía de una relación tóxica que lo había consumido durante 5 años. Cada intento de seguir adelante fracasaba. Recaía en patrones de contacto con su ex, en ciclos de nostalgia y dolor. Las terapias convencionales ayudaban momentáneamente, pero el patrón se reimponía. Creó a Ixchara, diosa del desapego frío. La visualizó como una figura femenina de hielo, hermosa pero distante, cuya mirada congelaba los apegos emocionales. Durante 6 semanas, cada vez que sentía el impulso de contactar a su ex, invocaba mentalmente a Ixchara y visualizaba sus emociones solidificándose en cristales que luego se desintegraban. Funcionó. El patrón compulsivo se quebró. Después de 6 semanas, Javier realizó un ritual donde imaginó a Ixchara disolviéndose en agua y fluyendo hacia el océano, libre de su función. El apego no regresó. Estos no son casos aislados, son patrones replicables. Lo que los hace efectivos no es magia sobrenatural, sino arquitectura psicológica aplicada con precisión ritual. El secreto no es el Dios, eres tú. Aquí está la paradoja hermosa y perturbadora. Los dioses temporales funcionan precisamente porque no existen fuera de tu psique. Si existieran objetivamente, estarías a merced de sus caprichos, de su voluntad independiente, pero como son construcciones conscientes, son herramientas perfectas, tú controlas sus atributos, su duración, su función. Son extensiones especializadas de tu voluntad, amplificadas mediante simbolismo y ritual. Esta es la diferencia fundamental entre magia del caos y religión tradicional. La religión te pide que te sometas a un dios externo, cuya voluntad es inescrutable. La magia del caos te invita a crear dioses que sirvan explícitamente a tu voluntad y luego destruirlos cuando ya no sean útiles. Es magia como tecnología psicológica, no como superstición o devoción ciega. Algunos puristas religiosos encuentran esto blasfemo. Los magos del caos lo encontramos liberador. ¿Por qué esperar que un dios antiguo,
adorado por millones con agendas contradictorias, resuelva tu problema específico cuando puedes diseñar una deidad especializada exclusivamente para esa tarea? Pero con este poder viene una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera. Crear dioses, incluso temporales, es jugar con las estructuras más profundas de tu psique. Algunos practicantes novatos cometen errores serios. Error 1. Crear dioses sin destierros claros. Acumulan entidades temporales que deberían haber sido disueltas. El resultado es contaminación psíquica, voces internas conflictivas, fragmentación de la voluntad. Cada dios temporal debe tener una fecha de caducidad clara desde su creación. Error 2. Diseñar dioses con atributos contradictorios. Un dios no puede ser simultáneamente el patrón de la paciencia extrema y la acción impulsiva. La confusión en el diseño genera confusión en los resultados. Claridad absoluta en los atributos es esencial. Error 3. Delegar tu voluntad completamente. El dios temporal es una herramienta para amplificar tu voluntad, no para reemplazarla. Si empiezas a pensar, el dios decidirá por mí, o esperaré a que el dios actúe, ha cruzado la línea hacia la superstición y perdido el control del proceso. Error 4. Crear dioses para manipular a otros. Esto suele fracasar espectacularmente. Los dioses temporales funcionan óptimamente en el territorio de tu propia psique y conducta. Intentar usarlos para controlar a terceros los convierte en objetos de proyección patológica, no en herramientas de transformación personal. Ahora llevemos esto un paso más lejos. ¿Qué sucede cuando un grupo crea un dios temporal colectivo? Esto ha ocurrido a lo largo de la historia, aunque no siempre con consciencia del proceso. Pensemos en Santa Muerte, en México, una figura que emergió sincretísticamente pero que ganó poder extraordinario en comunidades específicas no por tradición milenaria, sino por necesidad pragmática inmediata, o en el culto de la razón durante la Revolución Francesa, un dios secular creado deliberadamente para reemplazar al catolicismo y sostener una nueva identidad nacional. En magia del caos contemporánea, algunos grupos experimentan con egregores, dioses temporales grupales diseñados para objetivos colectivos específicos. Imagina una startup que crea ritualmente una deidad temporal cuya función es proteger su lanzamiento de producto, o un equipo de activismo que invoca un dios temporal de la disrupción estratégica antes de una campaña importante. La dinámica es similar a nivel individual, pero exponencialmente amplificada. La creencia compartida, aunque sea paradójica y conscientemente provisional, genera una resonancia psicológica grupal. Los miembros del grupo experimentan sincronicidades, alineación de esfuerzos, momentos de intuición colectiva que parecen sobrenaturales, pero que son manifestaciones de coordinación subconsciente amplificada mediante simbolismo compartido. Por supuesto, los peligros también se magnifican. Un egregore mal diseñado, o que persiste más allá de su utilidad, puede convertirse en algo parecido a una secta, donde la construcción temporal se fosiliza en dogma. La clave es el mismo principio: claridad de propósito, limitación temporal explícita y destierro ritual cuando la función se cumple. Vivimos en una era de creencias rígidas: política, religión, identidad. Todo se ha vuelto tribal, dogmático, no negociable. La gente se aferra a sus creencias como si fueran su esencia misma, incapaces de soltarlas incluso cuando dejan de servirles. Los dioses temporales nos enseñan el arte perdido de la fluidez epistémica. Te entrenan para sostener creencias intensamente, obtener beneficios de ellas y luego soltarlas completamente sin trauma.
Esta capacidad es extraordinariamente valiosa, más allá del contexto mágico. Imagina aplicar esta mentalidad a tu vida cotidiana. Adoptas una filosofía empresarial temporalmente porque es útil para ese proyecto específico, pero no te casas con ella permanentemente. Experimentas con una identidad o rol temporalmente para explorar sus posibilidades, pero no lo conviertes en tu definición permanente. Pruebas perspectivas políticas o filosóficas como lentes temporales para entender mejor el mundo, pero no te atrinchas en ninguna como verdad absoluta. Esto no es relativismo nihilista, es pragmatismo sofisticado. Es reconocer que todas las creencias son modelos, y todos los modelos son erróneos en algún aspecto, pero algunos son útiles para contextos específicos. Los dioses temporales son el entrenamiento extremo para esta flexibilidad cognitiva. La pregunta inevitable. Llegados a este punto, siempre surge la pregunta incómoda. ¿Y si los dioses temporales que creamos resultan tener algún tipo de existencia independiente? ¿Y si al invocar estas construcciones, estamos contactando con algo que ya existía en algún plano que no comprendemos? La respuesta del mago del caos ortodoxo es: no importa. Recuerda, la magia del caos se fundamenta en pragmatismo, no en metafísica. Si el dios funciona como si fuera una construcción psicológica, trátalo como tal. Si funciona como si fuera una entidad independiente, trátalo como tal. Pero no te quedes paralizado en debates ontológicos que no afectan la operatividad del proceso. Algunos practicantes más heterodoxos sugieren que quizás ambas cosas son ciertas simultáneamente. Quizás la psique individual no está tan aislada como asumimos. Quizás hay un espacio arquetípico, colectivo, donde las construcciones suficientemente poderosas adquieren cierto grado de autonomía. Jung exploró estas ideas con su concepto de inconsciente colectivo y arquetipos. Pero incluso si aceptamos esta posibilidad, la práctica no cambia. Sigues diseñando el Dios con atributos específicos, lo invocas, lo usas y lo destierras. La diferencia es que quizás no lo estás creando de la nada, sino dándole forma particular a algo que ya existía de manera amorfa. Pero pragmáticamente, el resultado es idéntico. Personalmente, encuentro esta ambigüedad filosófica fascinante, pero no determinante. Lo que me importa es que el método funciona. He visto vidas transformadas. He visto patrones inquebrantables romperse. He visto personas recuperar agencia sobre su existencia después de años de sentirse víctimas del destino o de sus propios condicionamientos. Entonces, ¿estás listo para crear tu primer Dios temporal? Permíteme sugerirte un ejercicio inicial, menos intimidante que un ritual completo, pero igualmente efectivo. Identifica un hábito pequeño que quieres cambiar, no algo monumental, algo específico y manejable. Quizás muerdes tus uñas, quizás postergas responder emails importantes, quizás tienes un patrón de autosabotaje en conversaciones específicas. Esta noche, antes de dormir, dedica 10 minutos a diseñar un Dios temporal para ese hábito específico. Dale un nombre, imagina su apariencia, define exactamente qué cualidad encarna que contrarrestaría el hábito problemático. Establece que existirá por exactamente una semana. Entonces, con la luz apagada y en voz susurrante para que solo tú puedas escuchar, declara su invocación. Invoco a nombre durante 7 días para transformar hábito específico. Visualiza su presencia, siente su energía. Permite que la construcción se grabe en tu subconsciente mientras te duermes. Durante la semana siguiente, cada vez que te enfrentes a la tentación del hábito problemático, invoca mentalmente la presencia del Dios. Solo con mencionar su nombre internamente,
activarás la asociación psicológica. Al final de la semana, independientemente de los resultados, realiza un destierro simple, agradece al Dios, declara su función completa y visualiza su disolución. Escribe su nombre en un papel y quémalo simbólicamente, o rómpelo si no puedes quemar. Observa qué sucede, no con expectativas sobrenaturales, sino con curiosidad científica. ¿El patrón se modificó, aunque sea ligeramente? Si es así, has comprobado empíricamente el principio. Si no, quizás el diseño necesitó más precisión, o el hábito requiere un abordaje diferente. Lo importante es experimentar. La magia del caos no se aprende leyendo o escuchando, se aprende haciendo, fallando, ajustando y haciendo de nuevo. Hemos apenas arañado la superficie de lo que es posible con los dioses temporales. Algunos practicantes avanzados crean panteones temporales completos, con deidades especializadas para diferentes áreas de su vida, todas coordinadas bajo un metadios temporal que orquesta su interacción. Otros experimentan con duraciones ultracortas, dioses que existen solo durante una hora para una tarea inmediata, o con invocaciones silenciosas en medio de situaciones sociales, activando la presencia del dios apropiado según el contexto demande. Algunos combinan dioses temporales con otras técnicas de magia del caos, sigilos, estados gnósticos, trabajo con sincronicidad. El territorio es vasto y en gran parte inexplorado. Tú podrías ser quien desarrolle la próxima innovación en esta práctica. Lo que todos estos enfoques comparten es la misma premisa radical. La realidad es más maleable de lo que nos enseñaron. Tu psique es más programable de lo que imaginaste. Y tienes más poder del que te permitieron creer. Los dioses temporales no son la solución a todos los problemas de la existencia humana. No van a pagar tus deudas, no van a reparar relaciones destrozadas, no van a sanar enfermedades físicas directamente, pero pueden transformar los patrones psicológicos que te impiden abordar esos problemas efectivamente. Pueden darte agencia donde antes había resignación. Pueden convertir la víctima en arquitecto de su propia experiencia. Y eso, en última instancia, es lo que distingue al practicante de magia del caos del resto de la humanidad. La negativa absoluta a ser una hoja arrastrada por el viento del determinismo. La voluntad de agarrar el caos de la existencia y moldearlo deliberadamente, aunque sea temporalmente, aunque sea provisionalmente, aunque sea con herramientas que sabemos que son construcciones propias. Porque al final todo es construcción. Tu identidad es una construcción. Tu historia personal es una narrativa seleccionada y editada constantemente. Tu sentido de la realidad es un modelo generado por tu cerebro. La pregunta no es si vivimos en construcciones, sino si elegimos conscientemente cuáles construir o permitimos que otros las construyan por nosotros. Los dioses temporales son la afirmación última de esa elección consciente. Son la demostración práctica de que podemos ser los arquitectos de nuestra experiencia subjetiva, los programadores de nuestra propia psique, los magos de nuestra propia realidad percibida. En el próximo capítulo, continuaremos nuestra exploración en la magia del caos, pero por ahora te dejo con una pregunta que te perseguirá si permites que lo haga. Si pudieras crear un dios temporal ahora mismo, diseñado específicamente para destruir el patrón que más te limita en este momento de tu vida, ¿qué atributos tendría? ¿Qué nombre le darías? ¿Y qué te impide invocarlo esta misma noche? Si te ha gustado este episodio, suscríbete,
Deja tu comentario y compártelo con alguien que esté listo para cuestionar todo lo que creyó saber sobre la realidad y la voluntad. Recuerda, la magia más poderosa no es la que te hace creer en lo imposible, sino la que te hace imposible de controlar por creencias ajenas. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Magia del Caos.